Seguimos en la pantalla de Canal E y ahora tenemos en contacto a Carlos Palotti, especialista en desarrollo tecnológico y producto, para hablar también de DeepSeek y este nuevo gigante chino que está sacudiendo al mercado estadounidense y también a las empresas de Silicon Valley. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, DeepSeek apareció casi de la noche a la mañana, no teníamos mucho conocimiento de esta empresa y de golpe es una de las aplicaciones más descargadas de Apple Store. Que las empresas de Estados Unidos cayeran en la bolsa de Nueva York, y además no solo eso, sino que hizo que Trump mandara un mensaje diciéndole a las empresas estadounidenses que hay que prestarle atención a este nuevo competidor que apareció, teniendo en cuenta que Estados Unidos quiere liderar la carrera de inteligencia artificial. Lo que te quería consultar primero es contarnos un poco qué es más DeepSeek, cómo es que apareció, por qué amenaza a las empresas estadounidenses. Bueno, esto nos marca una tendencia, no una tendencia, sino una realidad del mercado tecnológico, que es siempre pueden aparecer cisnes negros, ¿no? La tecnología, si hay algo que lo que tiene es que normalmente, yo te diría que democratiza el desarrollo tecnológico, porque estamos viendo que de repente alguien desde China, en este caso del sur de China, en la provincia de Guangdong, esta persona empezó a desarrollar esta aplicación con una serie de colaboradores, un fondo, por supuesto, no es que estaba solamente trabajando él, pero fue trabajando en un modelo de inteligencia artificial diferente, utilizando algunas cosas que ya se sabían y otras que él fue desarrollando, y creó una nueva modalidad, un nuevo método, si querés, para hacer la búsqueda y el análisis de la información de inteligencia artificial. Y esto, digamos, cuando se anunció y cuando se empezó a ver, se encontró que tiene algunas particularidades que fueron disruptivas, son disruptivas, y ha hecho que las acciones como la de Nvidia, que recién estaba contando Marcelo, creo, sobre el tema del impacto sobre la bolsa, impactaron de una manera espectacular. Pensemos que Nvidia perdió el equivalente a unas prácticamente 7 Mercado Libre en cuanto a valor de mercado, ¿no? Es solamente en un día, digamos, ¿no? 670 mil billones de dólares, una cifra incalculable. Bueno, pero hablemos un poquito qué es esta DeepSeek, sí, digamos, ¿no? Esta DeepSeek en realidad es un desarrollo que venían haciendo hace unos años, que muestra algunas particularidades interesantes. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de lugares donde hay motores y algoritmos de inteligencia artificial que van siendo entrenados. Es decir, la información en las computadoras es inmensa, todos sabemos que se almacenan millones y millones y miles de millones de datos, y entonces estos motores de inteligencia artificial, estos algoritmos, van siendo entrenados en distintas formas de data para poder acceder a esa información y presentarnos a nosotros cuando queremos hacer una pregunta en cualquiera de los chats de inteligencia artificial o a través de un sistema. No es que nosotros preguntamos, como hacían históricamente los buscadores, que nosotros podríamos poner nuestro nombre o un tema y buscaba en ese momento dentro de lo que había dentro de las computadoras o la informática en general, las bases de datos, y nos mostraba los resultados. No, en este caso accede a motores que ya están entrenados con ciertos modelos de búsqueda diferentes y que tienen prealmacenado información. Por eso se habla mucho de la necesidad de entrenamiento de los modelos. Bueno, encontrado este nuevo modelo de esta empresa china es que lo puede hacer de una manera más rápida, y cuando se habla de más barato, en realidad se habla de más barato desde el punto de vista de que necesitan menos capacidad de procesamiento. Por eso caen tanto las acciones de Nvidia. Claro. Para aquellos que no son tecnólogos, Nvidia es una empresa que crea placas o procesadores, básicamente lo que se llama un procesador gráfico, y crea placas inteligentes que vos podés poner en nuestra computadora. Lo voy a explicar un poquito más claro para aquel que no es de la tecnología. Cuando nosotros tenemos un computador, el nuestro, el que está frente a nuestro escritorio, normalmente el computador tiene básicamente una CPU, que es un procesador que hace que la computadora funcione. Y cuando lo prendemos,
nos carga el sistema operativo y nos permite hacer todas las operaciones básicas que nosotros necesitamos hacer. Para cosas que necesitan algún grado de complejidad mayor, por ejemplo, un videojuego que tiene mucha interacción de una manera muy rápida, o por ejemplo una imagen, o por ejemplo un cálculo matemático, hace falta un segundo procesador. Y algunas computadoras la tienen y otras que no. Tienen una placa gráfica, o GPU, digamos, una placa gráfica. Esa placa gráfica vos la instalás en tu computadora solo si la necesitas, si no sos un gamer, o no sos un matemático, no sos alguien que está desarrollando mecanismos sofisticados, no la necesitas. Con tu CPU te alcanza. Bueno, ¿qué ha pasado? Nvidia era el gran generador de placas gráficas, uno de los proveedores de placas gráficas del mundo, y la inteligencia artificial se utiliza mucho en la placa gráfica. No confundamos gráfica con exactamente hacer gráficos, sino una capacidad de procesamiento muy alta. Y con esa placa, obviamente es necesaria una placa de ese tipo para poder hacer inteligencia artificial sobre esa placa. Lo mismo que para criptar monedas y otras actividades que necesitan mucho procesamiento. Es más, Nvidia está trabajando en algún modelo de un tercer procesador que a lo mejor se pondría en alguna computadora, que se llama NPU, que es un procesador exclusivamente ligado para inteligencia artificial. Pero esto todavía es un desarrollo que está en marcha. Inclusive está Microsoft trabajando con otras compañías que no son Nvidia, como AMD y otros. En definitiva, Nvidia, que era el gran proveedor de placas gráficas, se centrar de que hay alguien que dice, miren, todo lo que se especulaba de que se iban a hacer placas gráficas para desarrollar más inteligencia artificial, bueno, puede que no sea tanto, porque en realidad yo encuentro un modelo de desarrollo de inteligencia artificial que no es tan demandante de tanto proceso del mismo tipo. Y eso hace que las proyecciones de venta de placas gráficas hayan caído. Y este es lo que explica el valor de Nvidia. Ahora, en el fondo de todo esto lo que tenemos es que aparece un player diferente, que viene de un lado que no está todavía muy dimensionado por buena parte del sector tecnológico, que es una persona en China que vamos a sentir hablar durante mucho tiempo, porque es un nuevo player en esto, como fue Sam Altman en el caso de OpenAI, que es el ChatGPT y compañía. Bueno, es que encuentra un modelo y dice, bueno, nosotros desarrollamos nuestro propio modelo de análisis de la inteligencia artificial, y este modelo demuestra ser más económico en cuanto al procesamiento y por otro lado, alguna característica más que tiene es que, y permitime la explicación, cuando nosotros usamos inteligencia artificial, digo cualquiera de nosotros, no un sistema sofisticado, sino nosotros nuestro computador, usamos a través de un chat o algo que nos da una interfase con el sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, el chat GPT, digamos, ¿no? Nosotros accedemos y ahí preguntamos. Lo mismo pasa con Copilot en Microsoft, o Gemini o cualquiera de los otros. Tenemos que dialogar. Ese software al cual nosotros le preguntamos, y ese es el que hace consulta en la inteligencia artificial, es un código propio de cada uno de ellos. Es un código, por ejemplo, de OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, ¿no? Bueno, en este caso, para este caso particular, eso está en lo que se llama un código abierto. ¿Qué quiere decir? De que yo podría ir a mirar cómo está desarrollado ese software, el de chat. Inclusive podría utilizarlo para hacer un modelo propio de un chat, digamos, adoptando el modelo de lo que se llama software libre o software de código abierto, que me permite tomar y mirar lo que otro hizo y poderlo mejorar. Con respecto a eso, justo te quería consultar también. O sea que al ser abierto, cualquier persona con conocimiento en la materia podría empezar a desarrollar su propia aplicación de inteligencia artificial, que podría ser incluso más efectiva tal vez que la propia DeepSeek a futuro. O sea, no estrictamente, vamos a aclararlo. Sí, para poder acceder a la inteligencia artificial. Vamos de vuelta. Vos lo que tenés en algún lugar es los lugares donde se produce el modelo de inteligencia artificial. Ese lugar vos tenés que acceder de alguna manera. Vos tenés que preguntarle. Entonces hay un lenguaje coloquial que vos tenés que usar para que la computadora entienda lo que va a buscar y te lo presente de una determinada manera. Es como el traductor, pongámosle. ¿Sí? Vos tenés que tener un traductor. Yo en castellano me lo traduce, ahí pongámosle,
Y en el inglés le pregunta al sistema de inteligencia artificial, al modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial, no, yo no lo puedo meterme en el modelo. Ese modelo es de cada uno de estos que están desarrollando su algoritmo de inteligencia artificial. Lo que hace esto es la interfaz entre el ser humano, o el que sea, y ese sistema de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Se entiende? Eso que hoy por hoy, en estos otros casos, es propietario y cerrado por parte del que lo provee, bueno, en este caso no es propietario, sino es el modelo que se llama software abierto, software libre, de forma tal de que queda abierto. En realidad el código abierto, vamos a decirlo, para no entrar en disquisiciones, no lo voy a explicar, pero en la terminología exacta es código abierto, y yo podría ver qué hace ese modelo, que en realidad lo único que estaría pudiendo ver es el traductor, no los algoritmos de la inteligencia. Perfecto. ¿Y esto de qué manera deja parado a Estados Unidos, sobre todo al presidente Trump, teniendo en cuenta que hace pocos días anunció este nuevo proyecto Stargate, que dijo que iba a invertir 500.000 millones de dólares, cuando del otro lado China en un artículo salió que invirtiera apenas 5 millones nada más en esta prueba que dio sus resultados? ¿Cómo deja a Estados Unidos, teniendo en cuenta que hasta ahora nadie se le había discutido casi el control de inteligencia artificial? Teníamos a OpenAI, teníamos las empresas, Microsoft estaba empezando a apostar. Bueno, hoy, hace unos días, también el propio Zuckerberg salió a decir que iba a invertir 65.000 millones de dólares en la inteligencia artificial. Amazon estableció que iba a invertir más de los 75 millones que invirtió el año pasado. Estados Unidos habla de cifras siderales, mientras que China habla de una cifra, a ojo nuestro, son grandes, pero que son mucho más bajadas a la tierra y que no requieren tanta inversión, y que parece que cierran un poco mejor, que es más aplicable o más fácil de usar. Bueno, dos cosas. Convengamos que ahí entramos en un terreno de los países donde tendríamos que discutir un poco el tema de dónde está el conocimiento, ¿sí? El conocimiento, la verdad, que no tiene frontera. Si esto está siendo hecho en un lado o en el otro, finalmente es conocimiento. Y el conocimiento en el mundo de la tecnología, y más en la era de Internet, se transfiere en 2 segundos, 3/5, digamos, ¿no? Por lo cual la soberanía de los países sobre tal cosa es limitada. No es que uno dice, bueno, Estados Unidos es dueño de esto y China es dueño de esto. Es particularmente es dueño de algo de eso, pero no tiene soberanía concretamente sobre eso, inclusive porque la información es mundial, ni siquiera es de ellos. No es reservada y protegida por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, sí entramos en un terreno que, si querés, lo discutimos en otro momento, que es, bueno, cómo los gobiernos de alguna manera protegen sus empresas, protegen sus inversiones, protegen sus datos y qué sé yo. Pero, en definitiva, no es un problema ni de Trump ni del presidente del primer ministro chino, digamos, ¿no? Es un problema de las empresas que compiten fuertemente, digamos, ¿no? Entonces, las empresas invierten. No es cierto que han invertido esa cantidad de dinero, tienen que haber invertido muchísimo más, y es cierto que todavía tienen que invertir muchísimo más de lo que han invertido, digamos, ¿no? No podemos comparar. Esto lo hicieron con muy poco dinero y pudieron hacerlo, y estos otros están gastando inmensa fortuna para hacer lo que los otros hicieron. Lo que siempre ocurre es que siempre aparecen emprendedores, en este caso, como también lo fue Sam Altman, o como lo fue Mark Zuckerberg, ¿no? En realidad, o como lo fue Bill Gates muchos años atrás, ¿no? Son emprendedores que con una idea crean algo que en principio parece pequeño, pero que la potencialidad es tan grande que finalmente termina usando, como todos usamos, o la mayor parte usa Windows como frontend de su computadora personal, digamos, ¿no? Y así lo podríamos replicar en toneladas de casos como las redes sociales y todo. Entonces, en realidad lo que ocurre es que aparece un modelo diferente, y ese modelo diferente lo empieza a contrastar con lo que existe, y uno dice, bueno, ¿y qué uso? ¿Este o uso este? No, es probable que usen varios, pero empieza a decir, bueno, este está disponible también, tiene un costo más económico. Eso del costo más económico hay que verlo. Hoy por hoy lo han puesto con un modelo más económicamente,
Los precios de la industria tecnológica son muy variables porque una vez que está desarrollado es solamente cuánto dinero yo quiero percibir para seguir invirtiendo. Entonces los que pueden que varíen. Yo no creo que esta es una guerra de precios específicamente, sino sí del control de quién va a tener más la inteligencia artificial. Ahora, si la gente creía que lo que se había anunciado en el pasado o el anteaño sobre inteligencia artificial era un cambio de época, en realidad lo que tienen que entender es que el cambio de época ahora es constante. Siempre aparece otra DeepSeek o cualquier otra. Va a generar algo que el mundo va a querer acceder a ella, ¿no? Muy bien, y ya no lo puede crear, y ahora sí lo puede crear desde Argentina. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación para entender un poco más acerca de este fenómeno nuevo que se llama. Estaremos a cualquier. Gracias.